Buenas tardes, compañeros. Hoy les venimos a presentar el tema de negligencias médicas. Para comenzar este tema vamos a arrancar con lo que son las bases jurídicas. Las bases jurídicas que tenemos son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual se desprende lo que es la Ley General de Salud, las normas oficiales mexicanas y el Código Penal Federal. Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos el artículo 4, que establece un derecho a la protección a la salud y el acceso a los servicios de salud, incluyendo el suministro de medicamentos. La Ley General de Salud regula los servicios de salud y establece como derechos de los usuarios la atención oportuna, profesional y éticamente responsable. Y el Código Penal Federal, que contempla las sanciones a los profesionales de salud que incurren en negligencias o abandono de los pacientes. De estas surgen instancias como es la CONAMED y la CNDH, las cuales protegen los derechos tanto de los usuarios como de los profesionales de la salud. Según la Ley General de Salud, en su artículo 24, se clasifican a los servicios de salud en tres tipos, que son la atención médica, la salud pública y de asistencia social. La atención médica son los servicios tales como el diagnóstico del daño o de la enfermedad, clínica médica, la maternidad, cirugía general, atención ambulatoria, entre otras. Y la salud pública son instituciones de gobierno como la Secretaría de Salud o el Bienestar, el IMSS ordinario y el ISSSTE. Dentro de la atención médica y de la salud pública entra lo que llamamos o lo que conocemos como acto médico, que se refiere a lo que se realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente y o a la sociedad, que estas se pueden denominar ética médica individual o ética médica social. Y es toda acción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de su profesión en el proceso de diagnóstico, tratamiento y pronóstico, así como los que se deriven directamente de estos. Y por último tenemos la asistencia social, que son aquellos servicios que se otorgan a las personas con carencias económicas o por discapacidad que se vean impedidas para subsanar sus necesidades básicas y de desarrollo y de subsistencia. Una vez establecido el concepto de acto médico, definiremos los conceptos de negligencia, impericia e imprudencia. La negligencia médica o mala praxis médica es cuando un profesional de la salud no cumple con el estándar de cuidado esperado, causando un daño al paciente. Y según la Organización Mundial de la Salud, es un accidente producido durante un tratamiento médico que no se pudo prever y que no fue resultado de una falta de conocimiento. Mas, sin embargo, tenemos el concepto de impericia, que es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad para el desempeño profesional. En esta definición podemos englobar las actividades que se realizan por los pasantes de servicio social o aquellos estudiantes que realizan sus prácticas clínicas, ya que al ser estudiantes las responsabilidades de alguna negligencia médica recae en los médicos, en las enfermeras o en los odontólogos que se encuentran adscritos a las áreas de salud asignadas. De esta manera, también se hace hincapié en los cursos de capacitación y de actualización del personal médico, ya que las técnicas, los insumos y el equipamiento, entre otros, sufren cambios con los años y si no se cuenta con el conocimiento se puede generar un acto de impericia médica, generando así una negligencia. Y como último tenemos la imprudencia, que es el daño causado por el acto médico que se realizó sin las debidas precauciones ni medir las consecuencias, o la conducta contraria a la que el buen sentido aconseja emprender actos insuscitados fuera de lo corriente y hacer más de lo debido. Como ejemplo, podemos tener las problemáticas de los especialistas. Si un paciente acude con un problema grave y no se cuenta con uno, los médicos, los enfermeros o los odontólogos generales realizan procedimientos orillados por la necesidad
que se tiene de brindar una atención. Con estas definiciones podemos establecer una adjudicación de responsabilidades y para eso también contamos con instancias como la CONAMED y la CNDH. La CONAMED tiene como misión contribuir a la resolución de controversias que se suscitan entre médico y paciente. ¿Qué hace la CONAMED? Bueno, la CONAMED ofrece servicios de arbitraje y conciliación para resolver conflictos entre pacientes y profesionales de la salud. Su objetivo principal es el facilitar la resolución de las disputas de una manera justa y equitativa, sin la necesidad de recurrir a procesos judiciales que son largos y costosos. Sin embargo, a nadie se le obliga a conciliar ante la CONAMED o a someterse a un arbitraje. Si alguna de las partes no quiere participar en las mismas, no está obligada a hacerlo. Y recordemos que en los casos de responsabilidad médica, la alternativa es que el asunto se resuelva de una manera ante el juzgado civil, administrativo o penal, lo que puede tardar varios años. Otra instancia que visibiliza los actos de negligencia médica es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que establece que la negligencia médica es una violación grave a los derechos humanos, especialmente al derecho a la protección de la salud y a la vida, la cual solo puede emitir recomendaciones para subsanar los actos negligentes a las instancias médicas. Podemos decir que la CNDH ha emitido numerosas recomendaciones ante las instituciones de salud, como es el IMSS, el extraordinario, el ISSSTE y clínicas privadas, por casos de negligencia que han resultado en daños o la muerte de un paciente. Podemos recalcar que la CONAMED y la CNDH solo son instancias reguladoras y éstas no pueden emitir un juicio o sentencia, ya sea hacia el personal de salud o a los pacientes o usuarios. En cambio, tenemos el Código Penal Federal, que dentro de los artículos 228 al 230 contemplan las sanciones contra el personal médico responsable de las lesiones o muertes de un paciente. Dentro de estas se consideran imprudencias graves en el ámbito médico que generan una responsabilidad penal, como son la muerte de un paciente, que es un delito de homicidio causado por imprudencia, que conlleva una prisión de 1 a 4 años y con la inhabilitación del ejercicio de la medicina de 3 a 6 años. También así el aborto no consentido, la lesión que afecte la integridad corporal, moral o física, que no requiera una cirugía posterior, la lesión que afecte la integridad corporal, física o moral, pero que sí necesite un tratamiento quirúrgico, la pérdida de un miembro o de un órgano principal del cuerpo, que presente en su sentido impotencia, esterilidad, mutilaciones o deformaciones corporales, así como la pérdida de un miembro no principal o la inutilidad de algún órgano, y provocar la lesión o enfermedad de algún feto que perjudique o provoque un mal desarrollo o un desarrollo defectuoso futuro, ya sea bien físico o psicológico. Todas estas imprudencias suelen llevar sanciones de cárcel y penas de inhabilitación de la práctica médica o, en su caso, de la suspensión total de esta cédula. Para determinar si existe o no una responsabilidad médica, se debe de atender a lo dispuesto por diversos ordenamientos jurídicos y técnicos, ya sea dentro de la CONAMED, la CNDH o en un tribunal de justicia. Es necesario tener toda la información correspondiente, que en estos casos son el historial clínico del paciente, así como de las notas médicas de lo realizado y lo suministrado. Para esto existe la norma oficial mexicana 004,
que nos habla del expediente clínico y establece los requisitos mínimos que debe de cumplir el expediente clínico. Suele marcar el parámetro para determinar hasta qué grado el personal médico fue omiso o a evaluar un estado de salud y el tratamiento administrado. Dicho expediente también debe de asentarse si el médico indica que debe ser otro especialista el que debe de atender la situación y que el paciente deje en constancia que dicha información se le ha proporcionado, así como los consentimientos informados adecuados y debidamente requisitados. Así como la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, tenemos otras normas oficiales mexicanas que regulan también lo que es la infraestructura médica, los insumos médicos, el instrumental que se debe de utilizar debidamente por las distintas especialidades que se están ejerciendo. El debido evaluación de estas normas oficiales mexicanas nos ayudarán a no caer o incurrir en negligencias médicas o impericias o imprudencias, lo que puede ahorrarlos mucho tiempo en cuestiones jurídicas. Como último, podemos decir que la CONAMED y la CNDH son instancias reguladoras de controversias y de quejas de los conflictos entre médicos y pacientes, mas sin embargo no tienen la facultad de realizar algún juicio o algún veredicto o sanción que éstas representen a un afectamiento lo laboral de dicho personal. Para esto tenemos el Código Penal Federal, sobre el cual se basan los juicios civiles o penales para dictaminar sentencias o causales de los que puedan surgir, mediante lo que son los juicios debidamente requisitados por sus carpetas de investigación y anexando toda la evidencia que así se requiera. Por lo consiguiente, se sugiere que se realicen acuerdos dentro de la CONAMED o la CNDH para evitar los juicios extremadamente largos y costosos entre ambas partes, así como la realización de los procedimientos médicos basados en las normas oficiales mexicanas para crear evidencia de los actos realizados y estos puedan ser utilizados para la defensa de los derechos de los pacientes y de los prestadores de servicios de salud. Gracias.